Nunca pensé que a los 80 años escribiría algo así, pero supongo que llega un momento en la vida en que el silencio deja de ser compañía y se convierte en peso. Mi nombre es Josefina del Carmen Aguilar Mendoza. Nací en León, Guanajuato, en una casa sencilla con paredes de adobe y olor a café recién colado. Crecí rodeada de voces que decían lo que debía ser una mujer ancallada, servicial, obediente, pero dentro de mí había una niña que soñaba con pizarras, con libros, con ser maestra, mi madre. Decía que eso era cosa de niñas fantasiosas. Mi padre, en cambio, me miraba con ternura, pero nunca se opuso cuando, a los 16 años, decidieron que mi destino ya no era mío. Me entregaron a un hombre mayoere, alguien que mi familia consideraba bueno, porque tenía casa propia y no tomaba demasiado. Me pusieron un vestido blanco prestado, una sonrisa falsa en la cara, y me dijeron que ya era hora de ser mujer. Ese día no lloré, no porque no quisiera, sino porque algo dentro de mí se congeló. Recuerdo que mi hermana Lourdes me tomó la mano justo antes de entrar a la pequeña iglesia, y me susurró: ¿estás segura? Pero antes de que pudiera responder, mi madre la apartó y me empujó hacia adelante. Esa fue la primera vez que sentí que mi vida ya no me pertenecía. Al principio, mi esposo se mostraba correcto, incluso amable. Me traía pan dulce por las tardes y hablaba con voz suave frente a mi madre, pero con el tiempo, esa voz se transformó en órdenes y las flores se volvieron migas para cubrir gritos. Cuando me prohibió seguir viendo a Lourdes, no discutí. Cuando rompió mi cuaderno, donde escribía poemas escondida en la cocina, no dije nada. Aprendí a desaparecer en silencio, a no hacer ruido ni con los pensamientos. Me convertí en lo que él necesitaba, una sombra que cocinaba, limpiaba y obedecía. Pero dentro de esa sombra, una chispa seguía viva. Apenas, pero seguía. A los 20 ya tenía 3 hijos pequeños, y mi rutina era tan monótona que a veces sentía que los días no cambiaban de color. Me levantaba con el primer canto del gallo, preparaba el desayuno en silencio, barría el patio con la cabeza baja y atendía a los niños con la eficiencia de una máquina. Él llegaba del trabajo con el ceño fruncido, soltaba los zapatos en cualquier parte y exigía la comida caliente como si fuera un rey. Y yo apenas hablaba. Me había convencido de que esa era la vida que me tocó, que así eran las cosas para las mujeres decentes. Las veces que intenté alzar la voz, terminaron mal. Una vez le dije que quería volver a estudiar, hacer cursos nocturnos, pero se rió con desprecio y dijo que una ama de casa no necesitaba títulos. Rompió el folleto que yo había guardado con ilusión. Fue entonces cuando empecé a esconder mis ganas en trozos de papel metidos dentro de frascos de arroz, como si escondiera pedacitos de mí. Pasaron los años y comencé a enfermarme, pero no decía nada. Mi cuerpo empezó a dar señales, como si se revelara por todo lo que mi boca no decía. Dolores intensos en el abdomen, sangrados inesperados, cansancio que no se me quitaba ni durmiendo. Cuando por fin me atreví a contarle que necesitaba ver a un médico, me miró con fastidio y soltó: «Ann, ya estás vieja, eso ha de ser normal. No hagas tanto escándalo». Pero algo dentro de mí sabía que no era normal. Me sentía débil, como si llevara años arrastrando un saco invisible. Un día me desmayé en la cocina con el cuchillo en la mano mientras picaba verduras. El sonido del metal golpeando el suelo fue lo último que oí antes de caer. Mi hijo menor gritó, y fue un vecino quien me llevó al hospital. Mi marido ni siquiera se apareció. En el hospital me diagnosticaron un mioma avanzado y me dijeron que debían operar con urgencia. Cuando desperté, lo primero que escuché fue su voz diciéndome que ya no servía ni como mujer. Esa frase me perforó más que el bisturí. «Ya no sirves ni como mujer», la dijo sin mirarme, mientras tomaba su café con pan como si nada. Yo, recién operada, con puntos frescos y alma rota, me sentí invisible. En esos días de reposo, empecé a recordar cosas que había enterrado por años. Recordé la primera vez que leí un libro entero sola. Recordé cómo me emocionaba ver a mi maestra escribir en el pizarrón. Recordé los poemas que solía inventar con palabras que no me atrevía a decir en voz alta. Lloré en silencio muchas noches, no solo por el dolor físico, sino por todo lo que me había callado. No sabía qué iba a hacer con mi vida, pero algo en mí se encendió. Empecé a escribir de nuevo, muy despacio, en las páginas traseras de un viejo calendario,
como quien se aferra a un hilo para no desaparecer del todo. Una enfermera llamada Marina me vio escribir una tarde. Se acercó, me preguntó qué estaba anotando. Le respondí con vergüenza: a nada, tonterías. Pero ella insistió, y cuando leyó un fragmento, me dijo con firmeza: esto no son tonterías. Estuvo san, esas palabras me marcaron. Fue la primera vez en décadas que alguien me reconocía como algo más que una señora de casa. Marina me regaló una libreta pequeña, de tapas duras, y me dijo: llénala. Desde entonces, cada noche, antes de dormir, escribía una frase, una memoria, un sueño. Empecé a sentirme viva otra vez, aunque todavía atrapada. Sabía que aún no era libre, pero por lo menos ya podía oírme a mí misma. Cuando regresé a casa, todo seguía igual, el mismo olor a humedad, la misma mesa con una pata coja, la misma indiferencia, pero yo ya no era la misma. Seguía con miedo, sí, pero también con una semilla de coraje creciendo dentro. Empecé a hacer cosas pequeñas que antes no me atrevía. Un día me pinté los labios de rojo. Otro día salí a la tienda sin avisarle. Cuando él preguntó por qué había tardado, le respondí: estaba respirando. No me golpeó. Nunca lo hizo físicamente, pero su mirada era afilada como cuchillo. Sin embargo, ya no bajaba la vista tan fácilmente. Me empecé a sentar a la mesa con la espalda recta. A veces me temblaban las manos, pero igual escribía. Sabía que estaba ensayando mi libertad. Un día llamé a Lourdes. Habían pasado tantos años que pensé que no contestaría, pero al oír mi voz, solo dijo: aquí estoy. Lloramos en silencio, y ese llanto fue una de las cosas más sanadoras que me han pasado. Quedamos en vernos en secreto. Nos encontramos en una plaza cerca de su casa. Me abrazó tan fuerte que sentí que algo se recomponía por dentro. Me miró y dijo: todavía tienes luz, Josefina. Esa frase me acompañó desde entonces. Me dio fuerza para seguir ocultando monedas, guardar documentos, planear rutas de salida. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir por primera vez bajo mis propias reglas. Empecé a esconder dinero en lugares absurdos, dentro del bote del arroz, en el doble fondo de una caja de costura, incluso entre los pliegues de una cortina que nadie tocaba. No era mucho, apenas unas monedas o billetes arrugados, pero era mío. Era un pequeño acto de independencia que solo yo conocía. También empecé a guardar documentos importantes en una carpeta escondida entre los trapos de limpieza, mi acta de nacimiento, los certificados de mis hijos, recetas médicas. Cada papel era una parte de mí que no quería perder. Cuando nadie me veía, los sacaba y los leía, como si al ver mi nombre completo impreso en tinta, pudiera recordarme que aún existía. Escribir también se volvió una necesidad. Llené 3 libretas pequeñas con pensamientos, planes, frases como: estoy aquí o no quiero morir en esta casa. Era mi forma de ensayar una nueva vida, aunque aún no supiera cuándo comenzaría. Una tarde, mientras él estaba en el sofá viendo televisión con los zapatos sucios sobre la mesa, pegué un papel en la nevera que decía: a la libertad empieza en nosotras. Lo hice temblando, como si fuera un crimen. Cuando lo vio, solo frunció el ceño y lo arrancó sin decir palabra. Pero yo no me encogí, lo volví a escribir y lo pegué al día siguiente. Así empezó una guerra silenciosa, de miradas, de frases cortantes, de gestos pequeños que decían: ya no soy la misma. Él intentaba provocarme, preguntaba si estaba viendo a alguien, se reía de mi nuevo perfume barato, me decía que nadie más me aguantaría. Yo respondía poco, pero con firmeza. Estoy aprendiendo a gustarme, le dije una noche. Y esa frase lo descolocó. Fue la primera vez que lo vi inseguro. Fue entonces cuando conocí a Soledad, una trabajadora social que Marina me recomendó. Me citó en el centro comunitario, un lugar modesto pero lleno de mujeres que hablaban bajo y miraban fuerte. Soledad me escuchó sin interrumpirme. No me dijo que era valiente, ni me consoló como si yo fuera una víctima. Solo dijo: y no tienes que hacerlo sola, y eso fue suficiente. Empezamos a planear mi salida. Ella me ayudó con cada detalle en qué llevar, cómo moverme, qué números tener a mano. Me mostró un albergue temporal donde podría quedarme, y me explicó que allí no solo se duerme, también se renace. Fui a verlo una vez, sin decirle a nadie. Al llegar,
Olí jabón y pan recién horneado, y sentí algo que no sentía en décadas en seguridad. La oportunidad llegó una tarde de miércoles. Él había salido al campo a visitar a un primo, y dijo que volvería al día siguiente. No lo dudé, tomé la bolsa de supermercado, donde había puesto una muda de ropa, mis papeles, algo de dinero y una foto de mi madre. Salí por la puerta trasera sin mirar atrás. Caminé hasta la parada del autobús, sintiendo que cada paso era un ladrillo de dignidad. ¿Tenía miedo? Sí. Mucho, pero era un miedo diferente, uno que ya no paraliza, sino que empuja. Al llegar al refugio, una mujer de cabello blanco me abrazó y me dijo: bienvenida. Y en ese momento, lloré por la Josefina que fui, por la que dejé atrás y por la que empezaba a nacer en ese instante. No sabía qué vendría después, pero por fin estaba viva. Los primeros días en el refugio fueron una mezcla de alivio y sobresalto. Me despertaba en medio de la noche pensando que él iba a entrar, que me gritaría por haberme ido. Tardé en entender que esa puerta, la del cuarto pequeño con sábanas limpias y aroma a lavanda, era mía. Allí nadie me mandaba. Nadie esperaba que sirviera la cena ni que pidiera permiso para hablar. A veces me sentaba en el porche con una taza de té caliente entre las manos y escuchaba a las demás mujeres reír, compartir recetas, contar historias parecidas a la mía. Fue en una de esas noches que me animé a hablar en voz alta. Yo me llamo Josefina y nunca me habían abrazado por ser yo. Varias lloramos ese día, y entendí que en ese lugar las lágrimas no eran debilidad, eran parte del proceso de volver a ser. Con el tiempo, empecé a hacer pequeñas cosas que antes me parecían imposibles. Preparé pasteles de maíz y los llevé al mercado con ayuda de una voluntaria. Vendí los primeros con la voz temblorosa, casi pidiendo disculpas por estar ahí. Pero cuando una mujer volvió a comprarme otro, diciendo que le supo como el de su infancia, algo se iluminó dentro de mí. En ese día volví al refugio con 20 pesos en la mano y un orgullo que no cabía en mi pecho. Me senté a escribir y me gané la vida con mis manos. A nadie me la regaló. Desde entonces, cada venta era un paso más lejos del pasado, una afirmación de que yo podía valer por mí misma. Aprendí a mirar a las personas a los ojos de nuevo, sin miedo, sin sentirme menos. Soledad me animó a contar mi historia en voz alta en un círculo de mujeres. Al principio dije que no, que lo mío no era importante, que había otras con historias más duras, pero ella me miró con firmeza y dijo: no se trata de competir en dolor, se trata de compartirlo. Me senté frente a un grupo de 20 mujeres y conté todo, desde los 16 años hasta la fuga. Mi voz temblaba, pero no se rompió. Algunas lloraron conmigo, otras me tomaron de las manos. Una joven me abrazó al final y dijo: escucharte me salvó. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por la emoción de haber transformado mi dolor en algo útil. Sentí que cada palabra dicha era una herida que cerraba, una cadena que se soltaba del todo. Fue entonces cuando decidí escribir mi historia completa, no solo en libretas escondidas. Soledad me ayudó a organizar los textos y los llevamos a una imprenta local. El primer ejemplar de Josefina, de las cenizas al sol, llegó a mis manos una mañana cualquiera, y al tocarlo sentí que abrazaba a la Josefina de 16 años que tanto cayó. No tenía portada lujosa, ni promesas de ventas, pero era mío, era mi voz. Impresa, mi vida narrada por mí misma, sin adornos, sin filtros. Ese libro empezó a circular por centros de apoyo, radios comunitarias. Incluso una pequeña emisora local me invitó a hablar. Por primera vez en la vida, me escuchaban sin interrumpirme, sin corregirme, sin decirme que exageraba. Y eso, para una mujer como yo, valía más que cualquier premio. Con lo que ganaba vendiendo pasteles y dulces, logré alquilar una pequeña habitación cerca del mercado. Era apenas más grande que la cocina de mi antigua casa, pero era mía. La primera noche dormí en el suelo, con una vela encendida y un tazón de sopa que yo misma preparé. No tenía cama aún, pero sí tenía libertad. Me senté contra la pared, con las piernas cubiertas por un chal que me tejí en el refugio, y pensé: esto es comenzar de nuevo. Pegué en la pared una nota que decía: nunca más sombra. Desde ese día, cada vez que me sentía débil o tentada a volver atrás, miraba esa nota. Me recordaba que ya había caminado demasiado como para desandar el camino. Allí, en ese cuarto de paredes frías,
Comencé a calentar mi alma con pequeñas certezas. También empecé a participar de un grupo de mujeres que escribían sus vivencias. Eran todas mayores, como yo, con historias tatuadas en la piel y cicatrices que no siempre se veían. Al principio sentía que mi relato era demasiado común, que muchas habían pasado por lo mismo, pero entonces entendí que justamente por eso era necesario contarlo, porque cuantas más seamos, menos solas. Estamos en una tarde, me pidieron que leyera un fragmento de mi libro. Temblé, pero cuando terminé, varias se acercaron con lágrimas y me dijeron: tu voz es la nuestra. Sentí algo hermoso, una mezcla de reparación y pertenencia. Por primera vez, ser una mujer mayo ere no era un obstáculo. Era una bandera que otras estaban dispuestas a seguir. En una de esas reuniones conocí a Carmen, una mujer fuerte, de voz suave, que había sobrevivido a una historia tan oscura como la mía. Conectamos. De inmediato, compartíamos no solo la edad, sino también la forma de mirar el mundo con nostalgia, pero también con hambre de futuro. Carmen me dijo un día en Josefina: tú brillas incluso cuando hablas de oscuridad. Esa frase me acompañó durante semanas. Fue como un sello que me devolvía valor cuando dudaba, porque sí, todavía dudaba. A veces me preguntaba si había hecho lo correcto, si era demasiado tarde para tener una vida propia. Pero entonces pasaba algo pequeño. Una mujer que sonreía. Después de leerme, una joven que me decía gracias y entendía que no solo había hecho lo correcto, había hecho lo necesario. Carmen y yo empezamos a organizar charlas en escuelas. Nos sentábamos frente a jóvenes de 15, 17 años y hablábamos de autoestima, de cómo detectar el maltrato emocional, de lo importante que era decir no a tiempo. Muchas nos escuchaban con atención, algunas se nos acercaban después, con lágrimas o temblores en la voz. Una vez, una chica me dijo: usted me hizo pensar que no tengo que aguantar todo. Esa frase me quedó dando vueltas por días. Cada charla era una siembra. No siempre veíamos los frutos, pero sabíamos que ahí, en algún rincón del alma de esas muchachas, algo había germinado. Y eso nos bastaba, porque si yo no había podido proteger a la Josefina de 16 años, al menos podía cuidar a las que venían detrás. Fue después de una de esas charlas que Clara, mi nieta mayo ere, me miró diferente, me abrazó con una fuerza nueva y me dijo: abuela, quiero ser como tú cuando sea grande. No supe qué responder, me quedé quieta, tragando saliva, sintiendo que algo se rompía y se curaba al mismo tiempo, porque durante muchos años creí que mi vida había sido un fracaso, una sucesión de silencios y derrotas, pero ahí estaba mi nieta, viendo en mí a una mujer valiente, una referente. Esa noche escribí en mi cuaderno: hoy me miraron con admiración, no por lo que sufrí, sino por lo que decidí hacer con ese sufrimiento, y esa para mí fue una de las confirmaciones más claras de que había valido la pena todo el camino. También empecé a dejar cartas anónimas en lugares públicos, en bancos de plazas, ferias, bibliotecas, cartaus escritaus a mano con frases sencillas como: no estás sola, todavía puedes empezar, lo que viviste no te define. Algunas las firmaba con mi nombre, otras no, pero todas llevaban un trocito de mi historia, una semilla de esperanza. Una tarde, mientras compraba pan, una señora me dijo que había encontrado una de esas cartas en el autobús y que la había hecho llorar. No sabía que era yo quien la había escrito, pero me bastó escucharla. Confirmé que mis palabras estaban llegando a rincones que jamás imaginé. Era como enviar abrazos invisibles a mujeres que todavía no podían hablar, pero necesitaban oír que alguien más había sobrevivido. Las respuestas no tardaron en llegar. Me empezaron a escribir desde otras ciudades, incluso de fuera del país. Me contaban sus historias, me pedían consejo, me agradecían. Yo respondía a cada una, con tiempo, con cariño, sin fórmulas mágicas, solo con verdad, porque eso era lo único que tenía para ofrecer en una vida real, con heridas que sanaban lento, pero sanaban. Me convertí, sin querer, en una especie de consejera comunitaria. Gente que nunca había conocido me contaba sus secretos más profundos. A veces lloraba mientras leía, a veces solo apretaba el cuaderno contra el pecho y repetía: no fue en vano, porque cuando una historia toca a otra, se forma una red.
Y yo había sido rescatada por mujeres. Ahora me tocaba a mí sostener a otras. Fue así como nació la idea de crear un espacio físico, no un refugio institucional, sino un lugar con alma, con paredes que abrazaran. Lo llamé Las Raíces de Josefina. Era una casa pequeña con un cartel pintado a mano y una hamaca en la entrada. Allí empezamos a recibir a mujeres que necesitaban tiempo, silencio, contención. Organizamos talleres de costura, de cocina, de escritura, pero lo más importante era él. Círculo de escucha. Nos sentábamos en ronda, compartíamos mate, pan casero y verdades. Nadie interrumpía, a nadie juzgaba, y poco a poco las mujeres llegaban rotas y se iban un poco más enteras. No por magia, sino por acompañamiento, porque cuando una mujer se siente vista y escuchada, empieza a reconstruirse. Una de las historias que más me marcó fue la de Antonia, una mujer de 62 años que llegó con una maleta vieja, la mirada apagada y la espalda encorvada por 30 años de golpes. Silenciosos, me dijo que había escuchado mi historia en la radio y que por primera vez pensó que tal vez no era tarde. Al principio no hablaba casi nada. Se sentaba en un rincón y observaba, pero con los días fue aflojando los hombros, levantando un poco la cabeza, preguntando si podía ayudar en algo. Un mes después, dirigía los talleres de bordado. Sus manos, antes temblorosas, se volvieron precisas y pacientes. Un día, mientras tomábamos café, me dijo: gracias, Josefina, me diste el valor que yo no sabía que tenía. Me emocioné tanto que solo pude tomarle la mano en silencio, porque esas palabras eran el reflejo exacto de lo que yo había querido lograr. Con cada mujer que llegaba, sentía que se ampliaba mi propia historia. Ya no era solo la Josefina que había huido de una casa fría, era una raíz conectada a muchas otras, sosteniéndonos entre todas. Ver a una mujer mirarse al espejo y sonreír después de años era como ver florecer una planta que parecía seca. Celebrábamos cada pequeño avance, una ceja depilada, una receta recuperada, una canción cantada sin miedo. Cada detalle era una forma de decir: estoy volviendo, porque volver no era regresar al pasado, sino reencontrarse con una misma. Y cada vez que veía eso en otra, me sentía más viva, no porque ya no doliera, sino porque ahora el dolor tenía propósito. Con los años, el proyecto creció, más voluntarias se sumaron, más mujeres llegaron. Algunas se quedaban días, otras semanas, y unas pocas regresaban para quedarse como parte del equipo. Organizamos ferias para vender lo que producíamos en tejidos, pan, dulces, jabones. No ganábamos mucho, pero cada venta era un acto de dignidad. A veces recibíamos donaciones, otras veces simplemente hacíamos rifas o ventas de garage. No importaba el ingreso, importaba el vínculo. Se formó una red invisible de mujeres que, aunque no lo supieran, se estaban salvando entre sí. Yo me convertí en una especie de guardiana, pero sin trono. Dormía en una cama sencilla. Leía cada noche y cada tanto me sentaba en la hamaca del porche a escribir nuevas cartas. Con el tiempo entendí que no hacía falta tener respuestas para ayudar. Bastaba con escuchar sin apuro, mirar sin juicio y sostener con presencia. Por eso, incluso cuando no hablaba, mi cuerpo decía mucho. Mis manos, mis ojos, mi forma de recibir a quien llegaba. Muchas veces me preguntaron cómo había hecho para soportar tantos años. Yo respondía siempre lo mismo: no lo soporté. Sobreviví porque tenía miedo, y cuando el miedo cambió de lado, empecé a vivir. Esa frase, que me salió sin pensarlo, se convirtió en una de las más repetidas en el centro. La escribimos en carteles, la bordamos en pañuelos, la pintamos en la pared de la entrada, porque resumía lo que tantas mujeres sentíamos, que el miedo puede ser jaula, pero también puede ser impulso. Con los años, también me reconcilié con mi pasado, no para justificarlo ni olvidarlo, sino para mirarlo sin que me doliera el pecho. Un día, sentí que necesitaba volver a esa casa donde había vivido tanto dolor, no para reclamar nada, sino para cerrar un ciclo. Me puse un vestido limpio, una bufanda color vino que me había regalado Lourdes, y caminé hasta esa calle polvorienta. Al doblar la esquina, mi cuerpo tembló. Era como ver un fantasma en plena luz del día. La fachada estaba igual, apenas más descuidada. El jardín donde alguna vez planté lirios estaba seco. No toqué el timbre. No quería verlo. Solo me acerqué.
Dejé una flor en la reja y susurré para mí: Anaki morí, pero también nací, y al darme la vuelta, sentí que algo se soltaba, como si finalmente pudiera caminar sin esa piedra en el pecho. Compartí esa experiencia con las mujeres del centro, y muchas lloraron conmigo. Una de ellas dijo: no regresaste sola, nos llevaste a todas contigo. Y así lo sentí, porque cada vez que una de nosotras enfrenta su pasado y sigue de pie, es como si muchas más se afirmaran también. Volver a esa casa fue como enfrentar a la Josefina, que lloraba en la cocina, que escribía en papeles escondidos, que tenía miedo de mirar por la ventana, y al recordarla, no sentí lástima, sentí respeto, porque sin esa mujer no existiría esta, la que ahora planta margaritas en su jardín, la que sonríe sola mientras riega las plantas, la que cada mañana agradece estar viva con todas sus cicatrices. A los 80 años, celebré mi cumpleaños con una fiesta sencilla en el patio trasero del centro. Colgamos flores de los árboles, preparamos pasteles y trajimos sillas prestadas de los vecinos. Vinieron mujeres que habían pasado por el refugio, niñas a las que les habíamos hablado en escuelas, voluntarias, vecinas, amigas de toda la vida. Clara había hecho un mural con fotos mías desde niña hasta hoy. Cuando lo vi, sentí que toda mi vida me abrazaba, no como una línea recta, sino como un tejido hecho con lágrimas, risas y silencios rotos. Ese día, al mirar a tantas mujeres reunidas, entendí que no necesitaba más reconocimiento. Ese era mi premio en haber sembrado algo que florecería incluso después de mí. Di un discurso corto, como a mí me gusta. Agradecí a cada mujer que cruzó mi camino, a cada abrazo compartido, a cada lágrima que alguna vez se secó en mi hombro. Dije algo que aún hoy repito en mi cabeza: no fui mejor que nadie. Solo decidí no callar más, y esa decisión cambió mi vida, porque cada historia que conté, cada carta que escribí, cada charla que di, fue una forma de abrir puertas, demostrar que el silencio puede ser roto, que el miedo se puede transformar, que nunca es tarde para empezar. Y al terminar de hablar, muchas vinieron a abrazarme. Algunas lloraban, otras simplemente me miraban con ojos brillantes. Y yo, con el corazón latiendo fuerte, entendí que había cumplido con mi misión. Después de ese cumpleaños, algo en mí se volvió más sereno. Empecé a valorar el silencio no como ausencia, sino como compañía. Me sentaba por las mañanas con una taza de té de hibisco, escuchando el canto de los pájaros y el viento entre las hojas. Ya no necesitaba hablar tanto. Mi cuerpo hablaba por mí. Cada arruga tenía una historia, cada cicatriz una decisión. Y así, sin buscarlo, empecé a enseñar con mi sola presencia. Mujeres que llegaban al centro me observaban en silencio, y al poco tiempo me decían: quiero llegar a tu edad con esa paz. Siempre respondía lo mismo: no es paz, es verdad. Y cuesta porque no fue fácil llegar hasta aquí. Cada paso me costó valentía. Cada avance tuvo miedo de fondo, pero también decisión. Y eso es lo que intento transmitir, en que la libertad no se regala, se conquista. Un día me escribió una mujer desde Veracruz. Me decía que estaba cansada, que sentía que no tenía derecho a nada, que ya no era útil. Respondí con calma. Le conté cómo me sentía yo a sus años, cómo había pensado también que todo estaba perdido, que era demasiado tarde. Le hablé como si hablara con una hermana, sin adornos. Le dije: no te debo convencer, solo quiero que sepas que lo intenté. Y funcionó. Semanas después, volvió a escribirme. Me contó que había salido de casa, que estaba en un albergue, que dormía con miedo pero con dignidad. Y me agradeció. No supe qué decirle. Me limité a sonreír con lágrimas en los ojos, sintiendo que mi historia había cruzado otra frontera, porque cuando una voz despierta a otra, ya no se puede detener la cadena. También llegaron invitaciones para participar en congresos, encuentros comunitarios, charlas con autoridades. Al principio dudé, me sentía fuera de lugar, como si mi historia no fuera suficiente para esos escenarios. Pero entonces Soledad me miró y dijo: tú no vas sola, vas con todas las que todavía no pueden hablar. Y con esa frase en el alma, subí por primera vez a un escenario con micrófono. Conté mi historia sin apuro, sin dramatismo, solo la verdad. Como siempre, hablé del matrimonio forzado, del silencio, de la enfermedad, de la fuga. Hablé de la mujer que dijo: no por primera vez,
a los 60 años. Al terminar, hubo silencio en un silencio tan denso que casi se podía tocar, y luego, una ovación. Pero más que los aplausos, me quedó grabada la cara de las mujeres que se me acercaban, como si me vieran y se vieran a sí mismas. Una joven, de apenas 21 años, me tomó la mano con lágrimas en los ojos, y me dijo, ahí va a volver con él hoy. Pero después de escucharla, creo que puedo empezar de nuevo. Esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo, porque entendí que mi dolor había servido para salvar a otra. Y eso no tiene precio. Después de esa charla, mi historia comenzó a circular más fuerte en redes sociales, en radios comunitarias, en notas de periódicos locales. A veces, me buscaban personas que solo querían abrazarme, otras veces, mujeres que necesitaban contarme sus historias. Yo las escuchaba a todas, porque cada historia nueva era como una extensión de la mía. Era como si todas fuéramos parte del mismo árbol, con raíces profundas, heridas compartidas y brotes de esperanza. A veces, me preguntan si me arrepiento de algo, y la verdad es que sí. Me arrepiento de no haber hablado antes, de haber callado tanto, de haberme tragado los sueños, las ganas, las palabras, pero no me culpo, porque sé que hice lo que pude con lo que tenía en ese momento. Hoy, en cambio, tengo otra voz, otro cuerpo, otro corazón. Y si algo he aprendido es que nunca es tarde para volver a uno mismo, que no importa cuántos años hayan pasado, ni cuántas veces te hayan dicho que no vales nada, siempre hay un rincón de luz esperando a ser encendido. Y cuando una mujer decide caminar hacia esa luz, el mundo entero cambia, no porque se vuelva perfecto, sino porque ya no la apaga nadie. También descubrí algo que antes no entendían, que la sanación no es un punto de llegada, es un camino que se recorre todos los días. Hay días en que todavía me despierto con nudos en el pecho, otros en que me cuesta mirar fotos viejas sin sentir un hueco, pero ya no me castigo por eso, me abrazo, me digo que está bien sentirse rota. A veces, que eso también es parte de estar viva, porque la herida no desaparece, pero deja de doler cuando se convierte en historia compartida, cuando ya no se esconde, cuando se muestra sin vergüenza, y eso intento enseñarle a cada mujer que llega al centro, aunque su dolor no es debilidad, es testimonio. Recuerdo que en una reunión comunitaria, una señora me dijo, usted parece tan fuerte que no imagino que alguna vez haya tenido miedo. Me reían, le conté cómo temblaban mis manos la primera vez, que salí sola a la calle, cómo me dolía el estómago cada vez que escuchaba una voz masculina fuerte. Le dije, a la fuerza no es ausencia de miedo, es decidir avanzar a pesar de él. Y sus ojos se llenaron de lágrimas, porque entendió, como muchas entienden tarde, que no estamos solas, que hay una red silenciosa de mujeres que se han sostenido con hilos invisibles, que se han salvado unas a otras sin conocerse, y que cada historia que se cuenta es un hilo más en esa red. También pienso mucho en mi madre Ann, en cómo vivió su vida entera agachando la cabeza, sirviendo en silencio, soportando cosas que nunca dijo. A veces me enojo con ella, a veces la entiendo, sé que hizo lo que pudo con el miedo que la rodeaba, pero me prometí que esa historia terminaría conmigo, que yo no iba a repetir ese legado de sumisión, que si alguna niña en mi familia tenía que aprender algo de mí, sería decir basta a tiempo, a quererse fuerte, a no tener miedo de estar sola. Por eso hablo, escribo, acompaño, porque no quiero que nadie más tarde 60 años en mirarse al espejo y reconocerse. Hoy, cuando me levanto, lo primero que hago es abrir las cortinas. No importa si hay sol o nubes, quiero que entre luz. Antes vivía con las ventanas cerradas, por miedo, por costumbre, por orden de alguien más. Ahora, elijo la claridad. Me preparo mi desayuno con calma, le hablo a las plantas del patio, y me tomo un rato para escribir, no grandes textos, solo pensamientos sueltos, recuerdos que me visitan, frases que quizás alguien necesite leer después. Me he convertido en mi mejor compañía, en mi propia madre, en mi hermana más paciente, y aunque algunas mañanas me duela el cuerpo, me emociona saber que tengo un día más para hacer algo bueno con lo que aprendí. A veces vuelvo a leer mi libro, De las cenizas al sol, no para enorgullecerme, sino para recordarme de dónde vengo. Cada capítulo es un pedazo de mi alma. Hay frases que me duelen todavía, otras que me hacen sonreír, pero todas tienen algo en común: la verdad. No quise maquillar nada,
ni adornar con palabras bonitas lo que fue duro, porque las mujeres que leen ese libro no buscan literatura, buscan espejo. Y si mi historia sirve como reflejo para que alguien más se atreva a cambiar su destino, entonces cumplió su misión. Cada vez que una mujer me dice, yo también, siento que el libro sigue escribiéndose una página más allá de mí. Una tarde recibí una carta escrita con letra temblorosa. Era de una mujer de 85 años que había leído mi historia en una biblioteca comunitaria. Me decía que llevaba 60 años casada con un hombre que la hacía sentirse invisible y que recién ahora se animaba a pensar en sí misma. Me pidió permiso para copiar mi idea de dejar cartas anónimas. Le respondí con un sí enorme y una sonrisa que me duró toda la semana, porque entender que mi historia no tiene edad, que puede despertar algo incluso en quienes creían que ya no había tiempo, es el regalo más grande. Es como ver una chispa prenderse en medio de la ceniza, y en esos momentos, cuando el pasado me parece una sombra lejana y el presente una conquista diaria, miro a mis nietos jugar en el jardín y pienso que todo valió la pena. No por lo que perdí, sino por lo que pude transformar, porque no nací libre, pero aprendí a liberarme. Y eso nadie me lo puede quitar. He amado, he llorado, he sanado y sigo aprendiendo, sigo cayendo a veces, pero ya no me hundo, porque ahora tengo raíces profundas que me sostienen, aunque tiemble. Y si alguna mujer que me escucha encuentra en mí una guía, entonces mi voz seguirá viva, incluso cuando yo ya no esté para contarla. He aprendido que hay dolores que nunca desaparecen del todo, pero que se pueden volver parte de uno sin destruirnos. A veces, al cerrar los ojos, aún escucho aquella voz que me decía que no servía para nada, que rompía mis cuadernos, que me arrancaba los sueños, pero ya no me domina. Ahora, cuando la escucho, la confronto con otra más fuerte en la mía. Esa que aprendió a decir yo merezco, yo puedo, yo valgo. No fue magia, fue proceso. Fue caída y levantada. Y hoy, cada vez que me siento insegura, repito mis propias palabras como un mantra a nunca es tarde para ser quien soñabas ser, porque eso me salvó en recordarme, imaginarme distinta, creer que aún podía florecer. No pretendo que todas hagan lo que yo hice. Cada mujer tiene su ritmo, su momento, su límite. Pero sí quiero dejar claro que siempre hay una salida. A veces no es grande, ni luminosa, a veces es apenas una rendija, pero si una se atreve a mirar por ahí, empieza a ver el camino. Y si tiene una mano amiga que le diga yo te creo, yo te acompaño, entonces todo cambia. Por eso existe el centro. Por eso sigo escribiendo cartas, dando charlas, escuchando historias, porque si una sola mujer se anima a dar el primer paso gracias a lo que viví, entonces ese infierno que soporté no fue en vano. El futuro ya no me asusta. Vivo cada día como un regalo. Paseo con mis amigas. Cocino con mis nietas. Escribo sin esconder los papeles. A veces me detengo en medio del día y simplemente respiro, como si quisiera grabar ese momento en el alma, y doy gracias, no porque todo esté perfecto, sino porque estoy viva, consciente, despierta, porque después de años de oscuridad aprendí a reconocer la luz. Y esa luz, hoy, no depende de nadie más, viene de mí, de la niña que amaba leer, de la joven que escribía poesía, de la mujer que un día por fin se eligió a sí misma. No sé cuánto tiempo más me queda, pero sí sé lo que haré con cada día, vivirlo con dignidad, con memoria y con amor. Quiero que cuando ya no esté, mis palabras sigan rodando por ahí. Que alguien lea una carta mía en un banco de plaza y sienta que no está sola. Que mi voz siga diciendo lo que tantas aún no pueden decir. Que mi historia sea semilla, espejo, abrigo, porque eso soy ahora una mujer que floreció entre escombros, una abuela que se rehizo desde la herida. Y si algo puedo prometerte, si estás leyendo esto con el corazón hecho trizas, es que sí, es posible. Siempre hay un después. Y aunque hoy no lo veas, un día, te juro, también vas a ver el sol.